Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este webinar, nuestro primer webinar respecto a la Ley de Protección de Datos Personales. Hoy, 13 de octubre, estamos a 414 días de que entre en vigencia esta nueva ley y ya estamos tarde o estamos pronto. Eso lo vamos a ver ahora junto a nuestros grandes expositores que nos van a contar un poquito más de esta ley. Y esta es una iniciativa que hemos lanzado junto a Anguita Osorio, junto a Cebra y junto a 4i para poder educar acerca de esta nueva ley que entra en vigencia, como les dije, el 1 de diciembre del año 2026. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que se están conectando en este webinar, y ya estamos invitando a todos para que comencemos. Y vamos a comenzar con una gran exposición de dos grandes personas que están acá como organizadores y coanfitriones el día de hoy junto a mí. Así que démosle la bienvenida a Eduardo Anguita y Alejandro Torquio, de 4i, y Eduardo Anguita de Anguita Osorio, quienes nos van a explicar un poquito de la ciberseguridad y la nueva ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué cosas tenemos que aprender sobre la ley para poder implementarla correctamente desde ya? Muchas gracias, y todas estas presentaciones van a ser compartidas posteriormente a ustedes en su correo electrónico. Gracias por inscribirse y bienvenido Alejandro y Eduardo. Sí, Héctor, oye, nos ponemos aquí para comenzar a conversar. Oye, nada, primero agradecido, yo creo que la invitación acá, agradecido también a CBA que nos ayudó con el espacio físico, con la casa, así que agradecidos por la invitación ahí. Nada, vamos a estar hablando, y la idea es hacerlo ágil y rápido. Vamos a estar hablando de protección de datos y ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es un poco el contexto acá? ¿Cuál es el contexto? Un poco para comenzar. Aquí, la invitación tiene mucho que ver con protección de datos, es una norma que viene muy pronto, como bien dijo Héctor, y al final lo que estamos mirando nosotros es que hay harto trabajo que hacer y la verdad hay poco tiempo. ¿Por qué hacemos las dos normas? Nos pareció relevante, porque hay una que es la que viene, que es la norma relativa a protección de datos, pero hay una norma que ya está vigente y que aplica a algunas empresas, no a todas, en torno a la ciberseguridad. Entonces, y por lo tanto, lo primero que hay que mirar es, o entender, es que la ley de datos impone un deber de seguridad universal, es decir, eh, todas las personas que manejan datos personales, que hoy día es probablemente uno de los elementos más relevantes que tiene una empresa, probablemente, a medida que se digitaliza el mundo, también se digitaliza todo lo que tiene que ver con su información, y esa información es crítica para tomar decisiones de negocio. La nueva ley que va a salir ahora, Chile ya tiene una ley de protección de datos bastante más antigua. La nueva ley que sale ahora en diciembre del 2026, lo que nos dice es que va a haber un elemento universal, que todas aquellas empresas que traten datos personales tienen que mantenerlos seguros. Vamos a hablar de otros elementos más de esta ley, pero la idea de esta presentación es dar una mirada general, una mirada un poco de vuelo pájaro de cuáles son los grandes temas. Y lo segundo, la ley de ciberseguridad, que es más específica, que aplica a ciertos rubros: servicios digitales, telecomunicaciones, eléctricos, agua, transporte, logística. Igual son varios rubros que ya están involucrados. Esta es una ley que tiene exigencias específicas en materias de ciberseguridad, y es una ley que ya está vigente. Entonces, creo que es importante, y eso es lo que hemos conversado con Ale, el mensaje central en torno a este tema de la ciberseguridad y la importancia. Lo que comentábamos es que, más allá de las regulaciones, de lo que nos ponga el gobierno con leyes y demás, entender la importancia de los datos para una compañía, entender cómo se protegen, cómo se dan continuidad, cómo se consumen, quién accede, etcétera, es de vital importancia, porque en definitiva es uno de los activos más importantes que tienen las empresas. Así que, invitados a que presten atención, porque la charla va a estar súper interesante. Nos van con la siguiente. Entonces, solo un elemento de análisis inicial es
aquí hay un cambio cuando yo hablo del cambio de la línea de meta, es decir, las empresas han estado haciendo las cosas de cierta forma y esa forma no es que esté mal, lo que sucede es que cambió la norma en forma significativa en muy poco tiempo. Estábamos conversando con Ale, hay que pensar que viene un cambio normativo profundo por el año 2023 con ley de delitos económicos que ahora incluye delitos informáticos, y salen muchísimas leyes que tienen que ver con seguridad, seguridad de la información y seguridad digital. Entonces resulta que tenemos la nueva ley de seguridad privada que sale en noviembre de este año, entra en vigencia, mejor dicho, salió el reglamento hace muy poco, la ley marco de ciberseguridad que está vigente desde marzo, abril de este año, y la ley de datos que sale para diciembre del próximo año. Entonces, no es que una empresa esté fuera desactualizada o lo que sea, sino que efectivamente hay una ola normativa enorme, que como suceden un poco las cosas en Chile, que avanza y llega todo de una sola vez. Entonces, es un momento probablemente de coyuntura para ponerse a conversar de estos temas y hablar de esto. Y empiezan a jugar algunos factores interesantes, algunas variables como los operadores de importancia vital, que en el medio de todo esto también entran esas variables que hay que analizar también. Claro, entonces, solamente un poco tratando de conectar alguna idea, esto es un riesgo que aumenta significativamente, es un tema que ya no es solo técnico, sino que nosotros vemos mucho elemento de gobernanza en ello, porque cómo tú enfrentas el desafío de atender estas leyes siendo estratégico, manejando correctamente tus recursos, es que debes primero mirarlo de un sistema, de una mirada externa. Segundo, estas leyes elevan inmediatamente todo este elemento a la más alta gerencia o al directorio, es decir, esto es una preocupación que sin dudas de las áreas TI y de las áreas de tecnología de la información y las áreas más de ciberseguridad, las áreas OT, que tienen que ver más con la seguridad física e informática, pero ya es una responsabilidad que pasa a ser del directorio más bien indelegable. Y vamos a ver también el impacto financiero de todas estas normas, y esto es algo que nosotros mencionamos mucho. Estas normas, todas vienen estructuradas de una forma similar, son normas que aborrecen de alguna forma el incumplimiento, por lo tanto quieren cambiar un poco la cultura normativa en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente, o tal vez la forma en que se hacían los negocios usualmente, era que uno esperaba la multa. Uno decía, espero que llegue el fiscalizador a mi puerta y pagaré lo que tenga que pagar, contrataré un buen abogado para que me salve, lo que sea. Pero lo que sucede ahora es que estas leyes dicen, si usted espera que llegue el fiscalizador a su puerta, es probablemente muy tarde, la multa es enorme y el riesgo que corre la empresa es existencial. A ver si logramos, si nos pasa la siguiente, por favor. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos varias normas, que una intersección de normas, y la ley exige convergen en un deber de seguridad, que es lo que hay que entender más bien desde una perspectiva, insisto, corporativa, estructural de la empresa. Y respecto específicamente a la ley de protección de datos, la ley de protección de datos se maneja en base a ciertos principios, y uno de esos principios es el accountability, la responsabilidad, es decir, que la empresa, que es, de hecho su nombre en la ley es el responsable de los datos. Hay titulares, que es a que respecto a los datos que se refieren, es decir, el root de alguien, el nombre de alguien, cómo usa tu e-commerce, qué compró, qué le gusta, en fin, los perfiles, los datos biométricos, lo que tengas tú de tu cliente o de tu usuario. Claro, ese es el titular, y ahora tú eres la palabra de la ley es clara, es el responsable. Entonces la ley exige que esa responsabilidad ya no sea una responsabilidad un poco abstracta, es una responsabilidad concreta. Y eso genera obviamente una serie de cosas que son más bien incómodas de preguntarse. Totalmente, totalmente, porque lo que termina pasando es que tenemos que hacernos una pregunta que básicamente va a ser, ¿qué pasa si viene un cliente, un proveedor, o incluso un empleado y nos pide eliminar todos los datos de la compañía? O sea, sus datos dentro de esa compañía. ¿Tenemos claro dónde están esos datos? ¿Tenemos claro cómo borrarlos? ¿Tenemos un procedimiento? ¿La gente sabe cómo hacerlo? ¿O nos vamos a poner creativos? Si nos vamos a poner creativos, es un problema que seguramente va a ser auditado y seguramente va a ser multado. No solamente tenemos que tener claro todo eso, sino que además hay que informar. Y esa parte de informar va a ser bien estricta. Hay que informar a la ANSI, hay que informar a la APDP, que es la Agencia
de Protección de Datos Personales y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, si hay algún tipo de vulnerabilidad o hemos sido, por ejemplo, no sé, hackeados y tenido alguna fuga de información en nuestra organización. ¿Sí? O sea, en este sentido yo creo que, y ya le tomo aquí un punto que es crítico, los plazos son brevísimos. La ley de protección de datos habla de tan pronto sea posible, sin dilación. No ponen un plazo específico, por lo tanto, estos plazos son plazos que uno se los tiene que imaginar instantáneos, es decir, no hay plazo. Y la única forma, y de respecto de la ley de ciberseguridad, dice 3 horas. Tampoco nos ayuda mucho, al contrario, pone una carga enorme sobre las empresas. Entonces, la única forma de enfrentar esto es con un proceso. Es decir, no puedes, la ley no te da el tiempo de, una vez enfrentado el riesgo o materializado el riesgo, de preguntarte qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes que tener esa respuesta con antelación, porque si no, resulta que entras inmediatamente en incumplimiento. Estas son leyes, vamos a hablarlo tal vez un poquito más adelante, son leyes más bien atrocistas, son leyes que no les gusta, entienden todo como algo grave. Hay mucha lógica de todos los incumplimientos, son muy malos incumplimientos. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las multas son más bien en 3 niveles, que es leve, pero de leve salta inmediatamente a grave, y de grave salta inmediatamente a gravísima. Entonces los niveles son muy pocos. No hay espacio a ponerse creativo, ¿no? Y uno de los puntos relevantes es que van a pedir evidencia de absolutamente todo. Si tenés que eliminar, te van a pedir evidencia de dónde estás eliminando y demás. Entonces eso también es relevante. Me pasan la siguiente, por favor, a ver si logro yo. Ya, una anterior, esa. Entonces, solo para enmarcar correctamente, este solo, ojo, aquí uno trata de no abrumar. Si yo pusiera las otras leyes, todas las leyes son bastante parecidas en su dimensión de multa y de riesgo. ¿Qué es lo importante acá? Entender que el costo de la infracción es multidimensional. Las multas son hasta el 4%, estos son casos más graves de incumplimiento. Pero hay riesgo operacional, reputacional, hay distintos niveles de riesgo que es importante entender. Ahí nosotros intentamos de graficar que todas estas multas son, por supuesto, tienen un desde y un hasta, no es que siempre te pongan la máxima, pero resulta que evidentemente hay una guía que sigue la norma. Las multas leves son hasta $370.000, las multas graves hasta $740.000. Esto está en UTM, lo pasamos a dólares para poder visualizarlo mejor. Y las multas gravísimas hasta $1.5 millones, o 4% de tus ingresos. Y en el caso, y hay otros elementos, por ejemplo, si es que hay reincidencia, la multa puede hasta triplicarse en caso de reincidencia. Por eso nosotros hablamos de leyes que tienen este elemento de exceso en la sanción. Es decir, no sacas nada con acumular leves, porque resulta que vas a acumular leves y después las leves van a estar comenzando a entrar en el mundo del $1.000.000 igual. Entonces, la ley lo que está diciendo, está haciendo el análisis económico por ti. Está diciendo, tú hoy día, este es tu primer análisis económico, ¿qué pasa si no hago nada? A la antigua, espero que llegue el fiscalizador. Bueno, resulta que esperar a que llegue el fiscalizador, la verdad, ya no es tan buena idea. Y pongo algunos ejemplos de, por ejemplo, leves, y para que entendamos, porque esto está muy estudiado, GDPR en Europa existe hace mucho tiempo. Las leves son cosas que son genuinamente leves. No informar correctamente al titular sobre sus derechos. O sea, si tu aviso de privacidad está mal hecho, si tú no le avisas a la gente que está ocupando sus datos de ninguna forma, leve, y eso es hasta $370.000 de una. Grave, tratar datos sin base de licitud. Es decir, que si tú compras, la gente que compra bases de datos para hacer su negocio, hay que tener mucho cuidado. Y si uno va a usar esas bases de datos, no digo que no se pueda, lo que estoy diciendo es, hay que tener cuidado y entender por qué la estás usando, cómo la estás usando, porque la multa es de $740.000. Y gravísimas, tratar datos sensibles, por ejemplo, datos biométricos, datos que tengan que ver con la salud de las personas, que tengan que ver con materias más personales como su relación, su orientación sexual. Esas son información que es de especial sensibilidad para la ley y por lo tanto requieren un tratamiento especial y que conecta con ciberseguridad. Estos datos que son más sensibles deben estar debidamente protegidos. Ahí, claro, hay otros temas que, por ejemplo, el riesgo operacional, que por ejemplo la agencia puede eventualmente, estamos hablando solo en datos,
eventualmente pedir la interrupción del tratamiento de datos y por lo tanto detener el negocio. En esa parte al menos reputacional, las brechas son cosas que, y esto se ve mucho en Estados Unidos y se ve también en Europa, que las empresas que tienen brechas de datos pierden reputación en forma enorme. Esa reputación es muy difícil de recuperar, y estratégico es evidentemente tener este tipo de sanciones. Puede afectar tus licitaciones, tu percepción entre el mercado y tu competencia. Ahí Ale, Sí. un poco cómo lo ven ustedes en el mundo. Sí. Digamos, es realmente súper importante, y lo que nos está pasando a nosotros, que estamos en varias industrias, realmente tenemos una visión de las empresas que están hoy por hoy introduciéndote en ese tema de las leyes, que tienen que estar compliance, que tienen que cumplir con ciertas regulaciones, que reparar o de alguna manera acotar ese gap entre lo que tienen hoy en día y las leyes, realmente no es algo que se pueda resolver en muy poco tiempo, si bien todavía tenemos un tiempo, como decía Héctor al inicio, 400 y algo de días, 414 días que todavía hay. Parece que hay mucho tiempo, pero las soluciones a todas esas cosas que hay que regularizar en las compañías para poder estar compliance con la ley, realmente no son cosas que se van a hacer de la noche a la mañana. Tienen que ser planificadas, tienen que ser presupuestadas, tienen que bajarse culturalmente en las organizaciones. El manejo de datos no es algo que culturalmente en las empresas todos estemos muy conscientes de lo que estamos haciendo, y es algo que parte de arriba para abajo y vamos a tener que prestarle atención en los próximos meses. ¿Sí? A ver si nos ayudan con la siguiente. Efectivamente, y yo creo que Ale conecta perfectamente con lo que queremos conversar, es que aquí hay un paso crítico que es establecer una gobernanza. Aquí cuando uno se enfrenta a ciertos desafíos, como este desafío que multidimensional, multinorma, y la verdad, a veces nos pasa a los abogados que somos el mensajero de esta noticia que a veces es tomada tal vez con menos alegría de lo que debería. La gente dice, oye, nos llenan de cosas. Y digo, bueno, es que el tema está en que la ley ya existe. Como dice bien Héctor, dice bien Ale, que a muy poco tiempo, quiero que ustedes se imaginen todos sus procesos de tecnología, cuánto les ha tomado hacerlos, cuántos CTO han echado cada vez que intentan de implementar algo tecnológico nuevo. Un proyecto de SAP son 3 años y 4 CTO, sí, ese es como el estándar. Entonces, no quiero amplificarlo muchísimo, pero nuevamente hay que tomar las cosas con harta seriedad y con sentido de realidad, de que un proyecto tecnológico primero tiene que estar coordinado con algo que ahora es legislativo, normativo. Tienes que tener una hoja de ruta que conecte con eso, y después tienes que ir y hacerlo. Y por lo tanto, cuando uno dice, oye, 10 meses, 12 meses, resulta que el tiempo se vuelve cortísimo. Y ojo que por más que te regulen y te obliguen y demás, es algo que empieza a ordenar a la compañía. Empiezan a tener de alguna manera otra visión, otro cuidado, otra forma de hacer las cosas, que a través de controles empiezan a minimizar riesgos operativos, riesgos de continuidad, etc. Y realmente es de vital importancia que se tome esta cultura, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros proponemos es que esto, la única forma de enfrentarlo es con una gobernanza. Es decir, hay que estar mirando, porque al final, lo conversábamos con el Ale, uno tiene una mirada que es, cuando uno habla de riesgos, hay una mirada que es muy amplificadora, en el sentido que tú comienzas a ver todos los riesgos que tienes, y puede ser un poco abrumador. Lo importante en ese sentido es, uno, no desviar la mirada del riesgo, que creo que es lo primero, es entender que existe, y luego tomar decisiones inteligentes. Y una de esas que nosotros sugerimos desde ya es, efectivamente, si es que hay una alta dirección, alta gerencia, crear este comité, sentarse con el equipo de TI, el equipo CISO, el equipo T, con los asesores correspondientes, cosa de tomar las decisiones que correspondan hoy, y poder comenzar a nombrar también, porque esto hay un elemento muy humano, que las leyes no solamente han creado estas multas enormes, no lo he mencionado, pero también crean agencias, Ale lo mencionó, agencias que fiscalizan específicamente, cuya única labor es fiscalizar. Le piden a las empresas que creen programas de cumplimiento sectoriales, y además le piden a las empresas que nombren gente específica para el cargo. O sea, parte de lo que nosotros ponemos acá en esta diapositiva es,
ojo que esto es un tema humano también dentro de la organización de tu empresa. La pregunta no es solo qué vas a hacer, cómo vas a hacerlo, sino quién va a hacerlo, y eso es un elemento legal obligatorio. Es decir, hemos hablado tal vez de DPO, la ley salió que no es obligatorio tener un modelo de prevención de infracciones, pero resulta que si no lo tienes, la verdad es que mejor no haga el esfuerzo porque es un elemento que es parte del modelo de prevención de infracciones. CISO, si es que eres uno IB, no hay cómo salir. Tienes que tener CISO. Exacto, y aclarar también que, por ejemplo, en el rol del DPO puede ser una persona dentro de la organización, no necesariamente tiene que ser un experto, porque hay organizaciones que no tienen la estructura para tener esta gobernanza y sí pueden nombrar a una persona interna como DPO y que sepa cuál es el rol, que sepa cuál es la obligación que tiene dentro de la compañía, pero sí tener este modelo de gobernanza que en cierto modo es lo que exige la ley también, ¿no? Claro, y ahí es importante mencionar que las dos versiones están disponibles, es decir, el mismo reglamento de DPO que salió hace muy poquito, aprobado por Contraloría, indica expresamente que el DPO puede ser alguien interno de la empresa o bien externo de la empresa. El DPO y también el CISO, normativamente hablando, son cargos que son de asesoría, de guía. Puedes tener tú los elementos más técnicos del conocimiento de tu propia empresa con un gerente de TI, un gerente OT, pero efectivamente puedes tener un cargo externo de CISO o DPO. Entonces, y aquí vamos a entrar a hablar justamente, hemos hablado de qué es lo que significa todo esto. Bueno, y hemos hablado mucho de la responsabilidad que tienen la empresa y la idea con estas siguientes diapositivas es poder bajar un poquito cómo se ve eso en la realidad. Entonces, sin entrar tanto en detalle de todo lo que es normativo, porque eso tal vez nos tomaría mucho tiempo, uno de los elementos críticos es, y lo ponemos ahí, es que la ley ya no asume cumplimiento. Por el contrario, la ley exige que tú evidencias tu cumplimiento. Por eso, tener un modelo de prevención de infracciones, un DPO, tener ordenado tus temas técnicos, y ahí le voy a dejar a Lale para que nos comente un poquito más de eso, son elementos que son necesarios para el cumplimiento de la norma. Es decir, ya no existe esto de, mira, yo tengo y nos pasaba mucho con los clientes, yo tengo igual un papel, tengo un Word guardado en alguna parte que dice que yo trato mis datos personales de esta forma, lo copié a otra página y mis cookies se tratan de esta forma. La verdad es que lo que la ley exige, tanto en datos como en ciberseguridad, como en otras normas que hemos mencionado, que son todas estas normas más novedosas que contienen materias de cumplimiento, lo que se exige es un programa vivo, se exige un programa que tenga realidad, que tenga actividades, que tenga responsables, que tenga trazabilidad, y por lo tanto ya no es una tarea que simplemente, oye, ¿sabes qué? Me consigo descargo de internet, porque uno lo puede hacer, descargo de internet el paquete GDPR de documentos y con eso estoy listo. Ya, eso la verdad es que no corre. Y lo importante ahí, y lo conversamos con Ale, que el tema de la trazabilidad del elemento técnico es muy significativo. Claro, el regulador lo que básicamente te exige es que vos sepas dónde están tus datos y cómo estás interactuando dentro de la organización con ellos y fuera de la organización. Es decir, si tenés un proveedor al cual estás enviando información, bueno, que sepas exactamente en qué procesos estás, digamos, trabajando esos datos y también estar monitoreándolo. Es decir, quién está sacando los datos y por qué, y que tengas alarmas y que tengas un monitoreo continuo de esa parte de los procesos es tremendamente importante para el regulador, ¿no? Porque te pide evidencia. Así que si nos ayudan con la siguiente, justamente un caso que estamos mirando nosotros, por ejemplo, es cómo se ve el mundo si es que llega la agencia el día de mañana a preguntarte cualquier cosa y nosotros hacemos un requerimiento que es 100% normativo, que es indíqueme qué datos se compartieron a su proveedor, que es un tercero, y aquí Ale va a hablar más de la cadena de valor, de la cadena de proveedores, pero esencialmente, oye, entrégame la información que tú has tratado y has compartido con terceros los últimos 6 meses, indícame cómo se encontraba registrada esa información, o sea, cómo tú registras esa actividad de tratamiento. Hay un tema que se llama el RAT, el RAT, que es el registro de actividades de tratamiento. Cómo tú tenías ordenado eso, bajo qué base de licitud. Oye, lo ocupabas porque tenías un contrato, lo ocupabas porque interés legítimo, la razón, consentimiento, la razón por cuál tú usabas esos datos, qué es lo que te había autorizado a ti a usarlos. Y si hay un tercero involucrado en la cadena de valor desde el lado más legal, oye, hay que tener un acuerdo de procesamiento de datos, la ley lo exige. Entonces, resulta que
tú hoy día cuando miras a tu empresa desde la perspectiva de datos tienes que ver tu cadena de valor completa y como decía Ale, efectivamente estos son ejercicios que más allá de lo legal tienen que ver con elementos de negocios, con elementos de entender tu propio negocio, con elementos de estructurar correctamente tu empresa y por lo tanto aquí el tema de la evidencia técnica de cómo eso se maneja es indispensable. Es lo que le importa al regulador. O sea, el regulador te va a creer, pero va a querer la evidencia. Y con la evidencia te va a pedir claramente los procesos que están atrás de eso. Y ahí se va a dar cuenta que no estás improvisando, que tenés control de lo que haces, que tu gente sabe lo que está haciendo y sabe la importancia de los datos que está manejando. Entonces, de alguna manera, esa evidencia y esos logs en cada parte de cada proceso donde estás transfiriendo datos y demás, va a ser auditado y va a ser exigido por el regulador. Y como dijimos antes, las multas no son... Son muy significativas. No son baratas, ¿sí? Entonces, si me ayudan ahí con la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una brecha de datos activa lo mencionaba Ale, una brecha de datos activa una carrera contra el tiempo. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay una obligación legal de informar. Esta obligación puse yo 72 horas porque al final uno intenta como de darle sentido a las cosas, pero la ley dice tan pronto sea posible. Y ahí, nuevamente, improvisar es imposible. El plazo es tan breve que tú tienes que tener algunas respuestas preestablecidas. Es decir, lo sano sería efectivamente tener tu informe base preescrito y ahí están todos los elementos más técnicos que tienen que ver con la protección. Y ahí, Ale, tú nos puedes contar un poquito más de cómo, desde el nivel técnico, cómo uno puede ir protegiendo, puede ir certificando o evidenciando que tiene los elementos. Claro, hay diferentes niveles de madurez dentro de la ciberseguridad y seguramente empresas más grandes son mucho más robustas que las más chicas, pero también entender de hacia dónde queremos evolucionar, de la importancia de tener cada uno de los datos y algo que es definitivamente muy importante cuando hablamos de datos es priorizarlos, es categorizarlos. No todos los datos son iguales, no todos los datos son importantes dentro de los procesos de negocio de la compañía y ahí es donde empieza a jugar un poquito el negocio con la arquitectura tecnológica y en este caso de ciberseguridad para proteger esos datos. ¿Cómo los voy a proteger? Desde los recursos propios de la compañía. Hay compañías que tienen mucho más recursos para armar una arquitectura de ciberseguridad mucho más compleja, como por ejemplo la industria financiera, que está bien regulada, está bien exigida y tienen más recursos para invertir en ciberseguridad que quizás en otro modelo de empresas que les cuesta por ahí asignar recursos a este tipo de partidas, pero que al final del día protege en una de las partes más importantes que es el activo, que es la información de la propia compañía, ¿sí? Entonces, y lo interesante de un caso como este, porque antes hablábamos de un caso que viene el fiscalizador a buscarte, ahora estamos hablando de un caso en que hay una brecha de datos. Que una brecha de datos es que alguien ingresa al sistema, alguien puede acceder a estos datos que no tenía ese derecho, y si uno lo ve desde la perspectiva incluso de esta multinorma, de la cantidad de normas que tenemos hoy día en esta materia, si tú eres una empresa que está sujeta a normas de ciberseguridad, tienes que avisar hoy día a dos entidades, que es una va a ser la Agencia de Protección de Datos y la otra va a ser la ANSI. Digamos que aparte tú determinas como empresa que tú fuiste víctima de un ataque informático y este acceso fue ilegal, indebido, hay que notificar como víctima, habría que presentar una denuncia en fiscalía. Entonces, digamos que eres un sector regulado, a nosotros nos pasa que unos clientes eléctricos tienen que hablar con el coordinador. Entonces resulta que un solo evento hoy día, tú hablaste de los bancos, hay que comentarle a la CMF, entonces resulta que un solo evento puede tener un impacto de múltiples notificaciones a múltiples entidades reguladoras, todas con capacidad de ponerte su propia multa y que están encantados de ponértela. Y segundo, que tienes que tú tener, esto tiene que conversar. Si tú tienes a una persona en TI que va a hablar con la Agencia de Protección de Datos y un gallo en OT que va a hablar con la Agencia de Ciberseguridad, no pueden decir cosas distintas. Tienes que tener eso coordinado de alguna forma, porque podría decir que el gallo TI haga una respuesta TI increíble, claro, pero que demuestre que incumpliste todo lo OT. Totalmente. Y esa comunicación que vos estás hablando, de vuelta, no puede ser creativa en el minuto. Tiene que estar escrita, entrenada. Cada uno tiene que saber exactamente cómo
participar y en qué participar, en qué decir. No puede haber desalineamientos en eso y eso sería un problema también a la hora de fiscalizar, ¿no? Ahí nos ayudan con la... Entonces, nada, yo creo que esta la vamos a pasar un poquito más rápido porque finalmente el ejemplo ya lo habíamos adelantado, habíamos hablado de una brecha y ahora hablamos de un ransomware. Estamos intentando poner ejemplos que son concretos que han pasado, ojo. Yo solo lo que quiero decir en ransomware, y aquí Ale tiene mucha experiencia en el tema, lo que quiero decir en ransomware es lo que hacían las empresas chilenas antes de esta norma es guardar silencio, pasar piola. Era ojalá no decirle a nadie que tuvo un ransomware, guardar. Porque afecta a la marca. Afecta a la marca, no quiero hablar del tema. Sí. Se enteraban después, hay unos mensajes. Eso se acaba con la nueva norma. Si hay una brecha de datos, una de las obligaciones es avisar a la agencia. Ya lo vimos, no avisar a la agencia es grave, $740.000. Y además, si hay datos personales, tienes que avisarle a los titulares de datos personales que había una brecha de datos. Y eso también, no hacerlo, es una falta que ya tiende a lo gravísimo. Entonces, es importante porque aquí hay un elemento reputacional. Tú vas a estar ahí en el minuto con una decisión media imposible, que es, debo avisarle a mis clientes que he tenido una brecha de datos, qué le va a pasar a mi marca, qué es lo que va a suceder, cómo manejo una crisis de esta naturaleza. Y nuevamente eso no se puede improvisar. Y todos estos eventos se pueden entrenar, se pueden practicar y se deben hacer. Y esas prácticas tienen que tener evidencias también. Como dijimos, el manejo de crisis no solo es manejar la crisis técnica, sino la comunicacional hacia dentro de la compañía y hacia afuera de la compañía. Y esto aplica también para los organismos del Estado, ¿no? Porque ya más de uno tuvo algún problema de brecha de seguridad, ¿no? O sea, hace muy poquito salió la ley Marco de Ciberseguridad que aplica a las divisiones del Estado, a los distintos estamentos del Estado, y la Subsecretaría de Prevención del Delito tuvo un ransomware hace muy poquito. También entiendo que los que registran los temas de medicamentos también tuvieron un ataque. Varios. Entonces resulta que hay un elemento que está vivo, o sea, hay ataques que están andando. Entonces, ahí sí. Bien. Entonces, nada, solo para que nuevamente entrando a cómo uno se enfrenta a estos temas, hay que tener una hoja de ruta. Hay que ponerse a pensar con tiempo. Aquí, ojo, yo he dado varias fechas. La ley de protección de datos efectivamente entra en vigencia, pero entra en vigencia para las sanciones, entra en vigencia, ya está rodando, tú tienes que estar listo y cerrado y tranquilo para el 1 de diciembre del 2026. Yo creo que parte del esfuerzo de esta comunicación es que eso no es tan fácil llegar ahí. Si tú eres una entidad de aquellas industrias que yo mencioné nuevamente, servicios digitales, transporte, logística, electricidad, telecomunicaciones, en fin, si eres alguno de los servicios esenciales, ya te corren hoy las obligaciones de ciberseguridad. Eso ya está vigente, esa norma, y ya salió la primera mitad de la lista de los operadores de importancia vital, que son las entidades que tienen un estándar aún más alto. Creo que eran como 1.500 empresas que salieron nominadas. Ahí para que busquen si es que está su ruta o no. La ANSI, que es la entidad que está a cargo de esto, fue bastante amplia y esperamos para noviembre y diciembre la segunda mitad de la lista. Entonces, lo importante nada es que nosotros aquí, para no enredarlo mucho, simplemente decir que hay que comenzar ya. Sí, el mensaje es, pónganle agenda, porque realmente es un tema importante. Correr a último minuto va a ser todo un problema, porque todas las empresas que corrigen este tipo de cosas van a estar con mucho trabajo y seguramente va a ser un tema que va a tener que pensarse muy bien. Van a tener que invertir recursos para poder regularizar varias de estas cosas y a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que hay compañías que no sabían directamente dónde están los datos y se han encontrado haciendo algún tipo de auditoría, que los datos están en las PCs de la gente, que forman parte de procesos de negocio que son extremadamente críticos de la compañía, y corregir esas cosas para llevarlos a un lugar protegido, a un lugar con continuidad, a un lugar donde lo puedas estar monitoreando, que es todo lo que te exige la ley, no es algo que se pueda hacer muy rápido, porque tiene consecuencias operativas en el negocio, hay que parar en algunos casos para poder hacer determinadas cosas. Entonces el punto es, pónganle agenda, que sea un tema de vital importancia en la compañía para no estar corriendo a últimos minutos. Tal cual. Así que ya estamos terminando con lo último. Nada, solo
el comentario está en por qué y tal vez tuvimos comenzado por acá, pero por qué hay un equipo que es multidisciplinario. Yo creo que esto es muy importante mencionarlo. Nosotros con Ale nos conocemos hace tiempo, hemos trabajado juntos. Cuando salieron estas leyes y comenzamos a ver este nuevo panorama en el mundo de lo digital, de lo tecnológico, la conversación se hizo muy necesaria porque finalmente aquí tienen que conversar dos mundos que tienen que conversar y que históricamente, o sea, si el TI con el OT no conversaban, el TI con el legal ni lo mencionamos, pero tienen que comenzar a conversar. O sea, esto es una conversación necesaria y nosotros somos muy creyentes que para enfrentar correctamente este desafío uno necesita estas dos dimensiones en forma lo más completa posible. Totalmente, totalmente. Esta alianza que tenemos entre 4i y Anguita Osorio nos permiten abordar los dos temas, desde el ámbito legal hasta cómo solucionarlo desde el ámbito técnico. Y ese conjunto hace que la solución sea mucho más robusta y no se preocupen que hay equipo y podemos solucionarlo. ¿Sí? Así que nada, eso es lo que tenemos hoy día para ustedes. No sé si hay preguntas, consultas de ahí del chat, si no las hacen. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos mucha gente que asistió. Quiero dar un poquito de contexto mientras se habilitan las preguntas en el chat. Nosotros salimos con este piloto el viernes pasado y tuvimos casi 100 inscritos y 2/3 de esas personas que se inscribieron ya están en este webinar y es porque la ley, hay mucho desconocimiento hoy en día, hay muchas dudas sobre eso, así que primero que todo, gracias por acompañarnos para ir a aclararlo. Esta es una iniciativa donde vamos a ir generando más webinars, más contenido, más apuntes sobre la ley, más cursos, para que más personas se puedan ir sumando. Fue un piloto exitoso y dado eso es que estamos avanzando. Mientras tanto tenemos algunas preguntas mientras conectan correctamente. ¿Cómo creen que va a estar actuando esta agencia? La ANSI ha hablado de las multas. ¿Cómo se ve una potencial agencia de protección de datos? ¿Cuál es la posibilidad que me llegue a mí? Perdón. Nosotros creemos digamos, que ellos van a comenzar por las empresas más grandes, las empresas que más importancia tienen en Chile, y seguramente eso va a ser foco al principio. Eso no quiere decir que no pueda haber otras empresas que quizás son más chicas, pero están, por ejemplo, las empresas OIB que seguramente van a estar dentro de estas auditorías que van a hacer los reguladores. Pero definitivamente van a partir por los más grandes y después van a ir por los más chicos, pero seguro que nos van a fiscalizar a todos, así que atentos ahí. Sí, aquí el comentario es una muy buena pregunta. Aquí el comentario es, todas estas normas son normas que empujan con mucha fuerza la denuncia, la autodenuncia y la denuncia del tercero. Entonces, no lo alcanzamos a mencionar un poco por las dimensiones, por la cantidad de tiempo, pero está todo lo que significa en protección de datos, los derechos ARCO, que son estos derechos que tienen los titulares de datos respecto a sus propios datos. Es decir, si todas las empresas van a tener que tener una forma para que las personas se puedan comunicar con ellos para efectos de obtener sus datos. Y si no se cumple el plazo, que es un plazo muy breve, que son un par de días, para contestar respecto a estos derechos ARCO, se causa la multa. ¿Qué es lo que sucede? Y tal vez con esto cierro un poco esta idea, como dice Ale, van a buscar las empresas más grandes. En el mundo OIB vemos que hay empresas muy pequeñas que han sido OIB porque son muy estratégicas. Yo también invito a las empresas que piensen si son empresas intensivas en datos o no, intensivas en tecnología o no, porque tal vez eso las expone. Solo decir que también lo que hace la ley de protección de datos es que baja el costo de transacción. Tú antes, para proteger tu dato personal, tenías que demandar, lo que era caro y lento. Hoy día tú puedes ir, no hoy día, cuando salga la ley y esté todo andando, tú vas a poder ir a la Agencia de Protección de Datos y denunciar. Y esa denuncia va a activar el aparato del Estado para que fiscalice. O sea, y esto nosotros, no lo tengo en esta presentación, nosotros lo que vemos en comparativa es que en Europa y en todos los países donde se instalan este tipo de normas hay un aumento explosivo o exponencial de estas solicitudes de derecho ARCO con crecimientos en tasas sobre el 100% año a año. Lo pregunto como usuario. Hoy en día el CERNAC, por ejemplo, generó una herramienta que es no molestar. Y yo le pido que me desinscriban. ¿Cómo se conecta eso con esta ley? Si yo recibo llamadas de las compañías de telecomunicaciones o de tratar de venderme, hoy en día hay un avance con el número 809,
Pero si yo quiero que no me contacten más, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debería funcionar la ley? Sí, aquí dos líneas, porque nuevamente aquí estamos en un mundo que es multidimensional y uno trata de no abrumar, pero efectivamente aquí conecta sin duda con los consumidores. Este es un tema que va a estar, el CERNAC ya ha hablado de este tema, ya está conectado, indica que esto va a ser un elemento de foco para él. ¿Qué es lo interesante acá? Hay varias normas que aquí confluyen. Una es una norma específica que tú puedes pedir ante el Ministerio de Telecomunicaciones, Subsecretaría, perdón, de Telecomunicaciones. Hay una página que pide que te desinscriba de la lista y se notifica esa lista, y si tú, la empresa, no cumple y tú avisas, la empresa puede salir multada. Eso es una línea de telecomunicaciones. Luego está el CERNAC, que tú dices, oye, esto afecta a mis derechos como consumidor, y el CERNAC puede iniciar sus propios procesos. Y además va a estar la Agencia de Protección de Datos. Entonces, un usuario informado puede actuar por estas tres vías y preguntarle a la empresa Telecom, ¿qué información tiene usted de mí? A cualquiera. O sea, incluso aunque no seas tu cliente de ellos, si tienen información tuya, tú igual se la puedes preguntar. Y ellos tienen que decir, mira, yo te tengo en esta base de datos, tienen que tener esa capacidad. Entonces, efectivamente, como decía antes, lo que hay son muchas más herramientas para el usuario, para el consumidor, respecto de sus derechos. Dentro de las empresas, el CISO, DPO, debería estar bajo TI, auditoría, ¿cómo la están viendo ustedes? Ahí yo ahora te dejo, tú tienes Dale. Generalmente deberían ser áreas independientes, ¿sí? No todas las empresas tienen la estructura para poder tener áreas, digamos, extremadamente grandes y demás, pero hoy en día en las empresas medianas el CISO y el DPO podría depender del gerente general directamente, aunque tienen mucha relación obviamente con tecnología, ¿sí? Más que nada por la independencia por ahí en la opinión y demás. En el caso del CISO, en las empresas grandes quizás no dependen tanto de tecnología, dependen más de riesgo operacional y demás, pero básicamente es eso, hay como una división entre las empresas más grandes y más chicas por una cuestión de estructura, básicamente, ¿sí? Nosotros lo que vemos mucho, y yo aquí voy a repetirme hasta el cansancio, es el tema de gobernanza. Hay una discusión sobre quién está arriba del otro. Lo que a nosotros nos parece interesante e importante es que haya una instancia donde haya alguien de la más alta gerencia para que sea trimestral, como ustedes quieran, se conversen en la mesa todos los involucrados sobre estos temas, cosa de que obviamente la responsabilidad es quién está arriba, quién está abajo, eso puede decirlo cada empresa, pero lo que no puede suceder, y esto pasa para todos los elementos de cumplimiento, es que la persona responsable, ya sea DPO o sea CISO, no tenga acceso o esté bloqueado por un gerente para dar información crítica. O sea, debe tener el contacto con la más alta gerencia de alguna forma u otra. Nosotros por eso sugerimos una gobernanza en este sentido. Ya están habilitadas, siguen llegando preguntas. El tema es intenso, está mucho volumen de preguntas. ¿Qué nivel de overlap hay con la ley FinTech? ¿Y dónde se debería poner el foco con respecto a la premura? Lo que pasa es que ley FinTech, tan buenas las preguntas, ley FinTech, ¿qué es lo que sucede? Ley FinTech, de hecho, voy a hacerme un poco de autobomba acá, nosotros vamos a hacer una charla en Anguito Osorio de ley FinTech el viernes, así que quedan todos muy invitados. ¿Qué es lo que pasa? Ley FinTech es un elemento al cual uno postula, uno toma una licencia, se ocuparía una autorización de la CMF para alguno de los giros de FinTech, ya sea intermediación financiera, ya sea custodia, ya sea crowdfunding, que está muy de moda también. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí nuevamente hay overlap, y un overlap importante. Si tú eres una FinTech, tienes una entidad adicional que te fiscaliza, que es la CMF. Y además, la CMF, en la norma de carácter general, la 502, que sacó, modificada por la 524, la norma de carácter general de FinTech, tiene elementos de compliance de lavado de activos, de compliance de conocimiento de clientes, de datos. Por lo tanto, lo que termina sucediendo, y yo siempre digo tú tienes que ver esto de la perspectiva no de las normas, sino de tu negocio. Tu negocio tiene ciertos desafíos legales. Si tú contratas un abogado por cada norma nueva, tienes 10 abogados. Entonces, la idea es mirarlo desde tu negocio y por lo tanto hay un overlap. Sin duda, tú en tus elementos de cumplimiento vas a tener que incluir materias de datos. Y no tener datos te va a exponer a multas de la CMF y de la Agencia de Protección de Datos. Entonces, evidentemente lo que nos pasa en FinTech hay más desafíos, porque aparte se usa información muy específica, información
respecto a temas financieros, temas del bolsillo de las personas, que son muy sensibles. Y obviamente que hay una exigencia, las entidades fintech, para que lo sepan, están bajo el espectro regulatorio de la CMF, pero también entran en el mundo, porque las entidades financieras son un giro regulado por la ANSI. Entonces, resulta que al entrar al mundo fintech, tú entras también a estas otras normas que conversan entre ellas. Entonces, más que decirte focalízate en una u otra norma, lo que yo tengo, la mirada que tenemos nosotros es, oye, tú tienes que ver tu negocio, tienes que entender tu negocio ante esta nueva realidad legal, de esta multidimensionalidad legal y entender y priorizar qué va primero, qué va después. Por el tiempo te voy a ir acortando un poquito. Perdona a los que no nombré anteriormente, acá tengo una pregunta de María Lourdes. Por lo que han expuesto, es un tema complejo que inclusive requiere un comité responsable dentro de la organización. Si una empresa quiere adecuarse a esta ley, debería comenzar por dónde. Un año no es tanto. O sea, un año es muy poquito, esa es la verdad. Nuevamente, no hay que abrumarse, uno no tiene por qué tener un nivel de triple A de banco como los conoce el Ale, pero hay que comenzar. Nosotros siempre decimos, mira, resulta que si tú estás trabajando en tu programa, en tu manual de prevención de infracciones, estás trabajando en tu programa de prevención del delito, ya estás haciendo algo, ya estás avanzando en la dirección correcta. Entonces, ¿por dónde comenzar? Nosotros creemos que el avance inicial, lo hemos conversado, es con un diagnóstico. Uno tiene que sentarse y ver cómo funciona su negocio en torno a estas normas. Saber dónde está parado. O sea, lo ideal es que sepas dónde estás parado, porque si estás estático y tenés un regulador adelante, se va a dar cuenta enseguida que no le prestaste atención a la ley, que realmente estás operando el negocio sin conocer muchas de las cosas que la ley te pide que conozcas y te pide que de alguna manera controles. Y ahí sí empiezan los problemas cuando ellos se empiezan a dar cuenta que no hiciste nada en todo este tiempo. Entonces, como decía Eduardo, tenés una versión 1.0 trabajándola, que es mejorable, que seguramente van a ir apareciendo cosas en el camino, seguramente por ahí existe algún tipo de flexibilidad después del 1 de diciembre del 2026, donde parte todo esto, y que te va a dar tiempo por ahí un poquito adicional a que vos puedas de alguna manera ir corrigiendo lo necesario, pero definitivamente en este tiempo que nos queda, en estos 400 y tanto de días, 414, van a tener que poner el foco para empezar a trabajar esa primera versión, que es bien importante. Las tres últimas preguntas para alcanzar el tiempo. Rodolfo pregunta, ¿qué medidas específicas debe tomar una empresa para garantizar la transparencia y el consentimiento informado de los usuarios a nivel contractual? ¿Existe una arista de protección de datos a nivel laboral? Sí, o sea, voy a intentar de ser muy conciso porque es una pregunta nuevamente compleja. A ver, primero, aquí se mencionan varias ideas al mismo tiempo. Lo importante es entender, yo lo mencioné, los datos para tú tratarlos debes tener una base de licitud. Basta con una, ideal si tienes muchas. Entonces, el consentimiento expreso, que es acepto que traten mis datos para este fin y una lista importante de condicionantes, es una base de licitud. Otra es el contrato, que de hecho es la más poderosa, es la que hoy día todo el mundo en GDPR usa, es yo para prestarte mi servicio debo tratar tus datos. Y ese está basado entonces en la base de licitud, no en el consentimiento, sino con el contrato. La gracia la gracia del consentimiento para el usuario es que el consentimiento es esencialmente revocable, mientras que el contrato está sujeto a las normas del contrato. Y por lo tanto es una base de licitud más potente. Hay más bases de licitud, como el interés legítimo. Entonces, ¿cuál es la tarea específica? Si es que un poco vamos a eso con la pregunta, la tarea específica es entender, y eso se trata, el registro de actividades de tratamiento, es entender qué datos tratas, como dice Ale, dónde los tratas, para qué los tratas, quién es el responsable, y uno tiene una lista que al principio no hay que exagerar, es un Excel que tiene todas las instancias, nosotros lo hemos hecho ya para algunos clientes que están en esto, tiene todas las instancias y eso es un mapa de cómo tú usas tus datos y es lo que te permite avanzar. ¿Qué pasa con los datos que tengo antiguamente a la ley? Por ejemplo, yo soy una empresa, tengo 10 años, tengo 20 años y probablemente tengo varios datos, tengo mucha información cargada en mi CRM. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué hago con eso que tengo antes de la entrada en vigencia de la ley? Lo primero que hay que aclarar es que todos los datos quedan inmediatamente protegidos por esta norma. Entonces, lo primero que tú deberías hacer es borrar algunas cosas. Y yo sé que nosotros en Chile tenemos una cultura de sobreuso de datos enorme. Yo siempre pongo el mismo ejemplo.
En Chile es un país que yo diría que otros países se sorprenden que tú, en Chile nosotros tenemos como el dilema del root, que si tú no tienes root en Chile, que es un dato personal, no puedes hacer nada. Entonces hay gente que dice, oye, tú en Chile para ir a la farmacia y pedir el número de atención te piden el root. Y eso ya está cambiando. Ya si tú no vas a alguna farmacia, ahora tú puedes poner aceptar y ya no te piden el root, te dan el número igual. Entonces, aquí hay un principio que es crítico que se llama el de minimización de uso de datos. Entonces, si tú tienes datos históricos, es momento de mirarlos y ver cuáles ya no te sirven y eliminarlos, porque todos esos datos sí están sujetos a la norma. Y para ir finalizando, ¿existe alguna excepción a la ley respecto a la recopilación de datos sin el consentimiento explícito de algún usuario? Lo que sucede es que más que el consentimiento explícito, nuevamente insisto, puede ser por contrato, pero todo lo que es scraping, por ejemplo, complejo. O sea, ¿cuál es la base de licitud que se usa para la gran mayoría de estas cosas como sin consentimiento, un poquito más de materia? Se ocupa un interés, el concepto de interés legítimo, que es más amplio, pero nuevamente estas normas tienden a analizarlo en forma más bien estricta, en que, por ejemplo, las agencias de marketing ocupan mucho el interés legítimo. Si a ti en Europa te llega un mail, y ustedes fíjense cuando le comienzan a llegar algunos mails de empresas multinacionales, dicen, yo te mando este mail de marketing por el interés legítimo de ofrecer las mejores oportunidades para mi base de datos, en fin. Y ese es el interés legítimo. Y eso es algo que hay que trabajar. Pero también inmediatamente dicen, si usted no quiere que le llegue este mail, desinscríbase al tiro. Entonces, hay espacios, pero ojo, que hay mucha en esto, y esta es la gracia de GDPR, de nuestra ley de datos que copia la norma europea, que hay muchos casos de multas en Europa por situaciones de scraping muy básicas. Scraping de algunos datos en LinkedIn, multa. O sea, hay que verlo con cuidado y uno tiene que comenzar a diseñar su estrategia de datos, especialmente si eres una empresa que es intensiva en ese recurso. Listo. Muchas gracias por su gran participación, por este exitoso piloto, Alejandro, Eduardo. Estamos felices de esta participación. Probablemente van a llegar más preguntas, así que les pido que se queden unos minutos y voy con mi presentación unos segundos para cumplir con el tiempo a las 11 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Esas bolas del principio, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver una agencia de marketing digital con la ley y por qué estamos haciendo esto. Entonces, lo primero que quería comentarle y por qué estamos haciendo esto, porque nuestros clientes lo pidieron. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Zebra, somos una empresa Full Service Marketing Agency y Software Business Consultant. Y una de las cosas que nos estaban preguntando bastante nuestros clientes tenía que ver cómo se conecta lo que están haciendo desde sus actividades de marketing con la nueva ley de protección de datos. Y dijimos, bueno, hagamos este piloto y vamos a ir recopilando información para ir educándolo en estos 414 días que nos quedan. Entonces, como les decía, Zebra tiene que ver con dos cosas que se conecta con esta ley de protección de datos personales. Primero, porque somos una Full Service Marketing Agency. Y segundo, porque implementamos software de clase mundial. Y una herramienta que puede ayudar al cumplimiento de la ley de protección de datos tiene que ver con los distintos software que nosotros trabajamos. Los software que implementamos tienen que ver con CRM, principalmente HubSpot, Atom, que tiene que ver con la automatización por WhatsApp, que es el mensaje que les llegó esta mañana recordándole este webinar. Aircall, que tiene que ver con la telefonía IP, la llamada entrante, la llamada saliente de tu equipo. Y tanto Treble como Atom también con WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes como empresa están usando un WhatsApp personal de sus ejecutivos comerciales, el WhatsApp personal de su equipo de trabajo, pero no están controlando los datos que están pasando por ese WhatsApp por no tener un WhatsApp Business, por no tener una cuenta de empresa en ese medio de comunicación? Y hoy en día un cliente te está contactando o un futuro cliente te está contactando por un formulario, por la página web, por un chatbot, por un agente del chat, por WhatsApp, por la red social, por el teléfono, por email marketing. ¿Dónde estoy centralizando todos esos puntos de comunicación? Y una solución es con el CRM de HubSpot y es parte de lo que nosotros podemos ayudarlo.
Y tenemos una última área que tiene que ver con integraciones. Hoy en día probablemente tienen muchos sistemas, tienen un ERP, tienen un CRM, tienen un CMS donde tienen la página web y tienen muchos lugares donde están interactuando la información. Bueno, nosotros lo que hacemos es conectar esos sistemas para poder ayudarlos. Y dentro de nuestra experiencia tenemos más de 400 implementaciones de CRM. Más del 55% están en Chile. Por lo tanto, y estamos acreditados, tenemos más de 35 certificaciones y es parte de lo que podemos ayudarlo. ¿Y por qué hablo de HubSpot? Y ahí vamos a mostrarle un poquito la página web. ¿Por qué lo recomendamos? Porque es una herramienta amigable y fácil de utilizar. Hoy en día, lo que nos permite HubSpot es poder visualizar el viaje completo de nuestro cliente en todo momento. Acá abajo lo tengo. Hoy en día, el viaje de tu cliente, ¿dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en muchos lugares. Lo que veíamos anteriormente con la exposición de Alejandro y Eduardo es que tengo la información en muchos lugares. Nosotros recomendamos este CRM porque te permite centralizarlo en un solo lugar. Desde antes que sea un cliente, cuando está visitando tus anuncios, cuando está llegando un email marketing, cuando está visitando tu página web, cuando pasa a tener un interés legítimo, que pasa a ser prospecto y quiere ser contactado por ti como empresa, cuando pasa a ser un cliente y cuando yo voy evaluándolo para convertirlo en un promotor. Entonces, en esos puntos de contacto, tengo que tener una herramienta donde puedo visualizar todos esos puntos de contacto y puedo ir mejorándolo. Y eso es por lo cual nosotros recomendamos HubSpot. Lo segundo por lo que recomendamos, estamos acotados los tiempos. Típicamente un proceso de implementación del CRM de este tipo, que es el que nosotros recomendamos, toma de 2 a 3 meses, pero quedan 414 días. Si todos van a llegar en octubre del próximo año, en septiembre del próximo año, ya es tarde. Pero hoy a 13 de octubre ya podemos salir con el CRM implementado en el 2025. Y eso nos permitiría avanzar y ya estar adelantado a la ley para que en el año de entrada en vigencia, el 2026, ya empecemos a tener trazabilidad de los datos que estamos visualizando. Vamos a los datos de publicidad. Entonces, tengo aquí vuelto loco a operaciones porque le hice cambiar todas las ventanas. Vista previa. Ahí está. Entonces, vamos con publicidad que prioriza la privacidad. ¿Cómo adoptar una estrategia centrada en la privacidad y cómo la publicidad prioriza la privacidad? Porque es importante más allá del cumplimiento de la ley y la seguridad de nuestros datos. Importa por esto, porque el 80% de los clientes hoy están preocupados de su privacidad en Internet. O sea, independiente de que no exista la ley, hoy en día las personas, hoy en día nuestros clientes, antes que entre en vigencia la ley, el 80% de ellos sí están preocupados de su privacidad de los datos. El 67% de los clientes tienen la sensación de haber perdido el control de cómo se recopilan y cómo se están usando sus datos personales. Y el 60% de los clientes no confían que su privacidad esté siendo protegida por la empresa cuyos servicios o productos utilizan en línea. Tus leads, quienes visitan tu sitio web, se están volviendo más precavidos de cómo las empresas acceden y usan los datos. Por eso, debes demostrar que respetas las preferencias de tus clientes. ¿Y qué es eso? Una publicidad que prioriza la privacidad de los datos. Un enfoque de la publicidad digital que prioriza la privacidad del usuario y la protección de los datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy día? ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos? Uno, entender las normativas sobre la privacidad. Es lo que acabamos de hacer con la charla anterior, entender la normativa vigente. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley actual? ¿Cuál es la ley que entra en vigencia el 1 de diciembre del 2026? 414 días. Hacerlo hará que tú y tu organización cumplan en todo momento con la ley. Paso 1, educarse. Paso 2, llevar a cabo una auditoría sobre la privacidad. Analicen la forma en cómo hoy en día están tratando los datos actualmente.
Mapeemos el viaje del cliente. ¿Cómo hoy en día los clientes te están contactando? ¿Cómo alguien puede llegar a contactarte? ¿Cómo alguien puede llegar a saber de ti? Identifiquemos cómo se recoge la información personal. Hoy un futuro cliente viene por referido, viene por WhatsApp, viene por email, viene por un formulario en la página, viene por un anuncio, viene por un chatbot, viene por una participación en un evento, viene por una afiliación a una cámara de comercio. ¿De dónde llega el primer contacto que tú estás teniendo con las personas hacia tu empresa? Visualicemos ese mapa. Pueden hacerlo internamente. Entender cuál es la política de privacidad. Revisémosla, actualicémosla para que se adapte a la normativa vigente. Y trabajen siempre de cerca de su departamento legal para que los cambios que introduzcan en la política de privacidad refleje con exactitud cómo se están usando estos datos. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Implementen las configuraciones para que los usuarios puedan contar con las opciones de consentimientos claras y explícitas sobre la recopilación de datos. Lo hablaba en la mañana con Eduardo. La ley tiene varias cosas bien duras, pero lo primero es que hay una buena voluntad detrás de uno como empresa. Si yo estoy creando mi formulario y estoy pidiendo el consentimiento para el uso de los datos, ya estoy teniendo la intención de hacerlo correctamente, versus no hacerlo, versus comprar base de datos, etc. Entonces, si bien la ley es bastante estricta y dura, una de las cosas que también nos va a proteger es que sigamos las buenas prácticas y siempre estemos trabajando con la intención de hacerlo de la manera correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Introducir banners de cookies, campos de consentimiento en los formularios y en los centros de gestión de preferencias. Lo que hablábamos, te mandé este mail, pero si tú quieres salirte, darte de baja, estos son todos los lugares donde yo te tengo en estos newsletters suscrito. Pero si te quieres dar de baja, estás libre de hacerlo en cualquier momento. Y mi recomendación es usar HubSpot porque todo esto es fácil de implementar. Yo lo activo las normas de privacidad de los datos, cambio los textos según mi legislación vigente y con eso ya puedo activar los banners de cookies, los consentimientos de los formularios que están llenando en mi página web. ¿Ya? Es bastante fácil, no me va a ir en lo técnico de la herramienta para cumplir con la hora, pero es bastante fácil para poder avanzar e implementar. De hecho, esa es la gracia por la cual recomendamos desde Zebra usar esta herramienta, porque es tan fácil como configurar, como cuando uno configura su celular, voy y digo, sí, quiero activar estas políticas, quiero activarlas, quiero cumplir con todo el reglamento europeo, con todo el reglamento adaptado a la realidad chilena. E inviertan, la invitación es que inviertan en tecnologías que respeten la privacidad. Usemos herramientas publicitarias que se centren en la privacidad para minimizar la dependencia de la información de identificación personal de terceros. Algunas herramientas que se usan habitualmente, Google tiene el Google Tag Manager que te permite controlar las distintas etiquetas de seguimiento. ¿Cuál es su beneficio? Más control sobre cómo se recopilan los datos y de qué modo se comparten en las distintas plataformas de publicidad. ¿Cómo funciona el modo de consentimiento de Google? Adaptar el comportamiento, su función es adoptar el comportamiento de tu sitio según las preferencias de consentimiento de los usuarios. Y el beneficio es que con esto cumplen la normativa, puesto que automáticamente se ajusta la activación de las etiquetas de seguimiento. Y Google Ads, su función son los controles mejorados de consentimiento para respetar las preferencias de los usuarios. Y el beneficio es que pueden crear campañas que respeten la protección de datos sin dejar de poder entregar una publicidad personalizada para cada persona. Analicen y mejoren cómo son tus procesos con mejor frecuencia, manténganse al día respecto a las normas vigentes, vamos con este cambio, en las prácticas que recomienda la industria y introduzcan los cambios necesarios en sus estrategias. Para ser más eficiente, considera repartir el trabajo, intenta que las distintas tareas hagan parte de un esfuerzo colectivo, no sea una persona en la empresa la única que esté viendo esto, traspásenlo a las distintas personas de la organización para identificar
cuáles son los puntos de contacto que hoy en día están teniendo hacia afuera o cómo llegan hacia ustedes. Y sean conscientes de las soluciones técnicas que vayan a adoptar para siempre priorizar la privacidad de los datos del usuario. ¿Qué cosas te funciona Google? Recopilación de datos sobre los visitantes. Hoy en día, cuando llenan un formulario, nombre, dirección de correo electrónico, datos demográficos, intereses, tiene mascota, no tiene mascota, tiene hijos, no, te gusta la fotografía, te gusta salir a la naturaleza, etc. Todo eso es parte de la recopilación de datos de los visitantes, de los formularios que están llenando en tu sitio web y tengo que controlarlo. Las encuestas. A ustedes les va a llegar una encuesta después de este webinar. ¿Qué les pareció? Eso también es una fuente de recopilación de datos y eso también tenemos que administrarlo correctamente y por eso recomiendo esta herramienta. Y los chatbots. Hoy en día los chatbots y los agentes de inteligencia artificial también tienen que cumplir la normativa porque cada vez más personas están cambiando un servicio al cliente de humanos a un servicio al cliente de chatbot y ahora de chatbot a agentes de inteligencia artificial que están 24/7 respondiendo distintas preguntas. Y ello tiene que cumplir con la nueva ley vigente. Seguimiento y análisis de los sitios web. Se trata de implementar códigos de seguimiento y herramientas de analítica del sitio web con el fin de recoger datos sobre cómo interactúan los usuarios. Y la gestión de las cookies y el consentimiento son la forma mediante cómo es posible recopilar y almacenar datos de primera mano sobre los hábitos y las preferencias de los usuarios cuando navegan. Esto es lo que te permite después tener publicidad segmentada y personalizada para cada una de las personas. Los códigos de seguimiento que tiene HubSpot, la herramienta, se alojan en los sitios web de HubSpot y vienen automáticamente con este código de seguimiento para cumplir también con la normativa, o si tienes tu página web en otra herramienta, lo agrego dentro de los formularios para poder tener esa trazabilidad de la información. Que es este código que se instala en todas sus otras fuentes de estrategias de marketing que podamos trabajar. Y el etiquetado de los sitios tiene que ver con añadir fragmentos de código conocidos como etiquetas en los sitios web con el fin de recopilar datos y hacer seguimiento. Y existen códigos de seguimiento de análisis del sitio, códigos de seguimiento de las conversiones. Logré que llenaran un formulario, logré que agregaran un producto al carrito de compra, logré que compraran finalmente. Etiquetas de remarketing. Yo estoy interesado en viajar de vacaciones, visité esta página web y no hice mi compra, pero después me empieza a aparecer publicidad respecto a ese tema. Eso tiene que ver con las etiquetas de remarketing y yo trabajo para convertirlo finalmente en mi cliente. Los píxeles de seguimiento los tienen las distintas redes sociales, las distintas fuentes de anuncios para poder marcar y personalizar finalmente a mis distintos usuarios para entregar una publicidad más personalizada. Y acá yo doy agregando estas distintas etiquetas de mi sitio web. Se agregan principalmente desde el Google Tag Manager que le hablé o, como les comentaba, desde HubSpot, que es la herramienta que nosotros desde Zebra recomendamos. ¿Cuáles son los principales beneficios de usar Google Tag Manager? Es que cumples con la gestión del consentimiento, permite implementar opciones de la gestión de consentimiento como banners de cookies o ventana emergente, te permite configurar etiquetas y modificarlas según las preferencias de privacidad del usuario y te permite acceder al control de versiones y auditoría. Puedes definir condiciones para activar etiquetas, automatizar que se cumplan eso y esto implica no activar determinadas etiquetas si un usuario no ha dado su consentimiento o si no se cumple con las determinadas condiciones de consentimiento. Permite personalizar el manejo de los datos porque anonimiza las direcciones IP, no está vinculándolo a una persona, evita que se traspasen datos sensibles del comportamiento o adapte la configuración de las etiquetas para que respeten sus políticas de privacidad. En modo consentimiento, utiliza la información de consentimiento para actualizar el seguimiento de cada visitante de forma dinámica. Y no olvides que este modo, pese a ser una función potente, necesita algo de preparación y ahí es donde también nuestro equipo de SEO y nuestro equipo de PayMedia los va a ayudar para implementarlo correctamente. Entonces,
Se adoptan un enfoque centrado en la privacidad como organización, marketing, SEO, pay media y la implementación de la herramienta. Debes centrar la mayoría de tu esfuerzo para cumplir la privacidad. Con esto van a centrar su esfuerzo en la mayoría de los anuncios y a largo plazo también deberían optimizar su sitio web para que éste cumpla con la normativa nueva vigente. Entonces, con las funciones de Google y HubSpot, es muy fácil gestionar las opciones de consentimiento y etiquetado para estar preparado y cumplir la ley en vigencia el 1 de diciembre del 2016. Muchas gracias. Cumplimos con el tiempo. No sé si tenemos alguna pregunta o quedó alguna pregunta adicional para Eduardo y Alejandro. Está activo el chat para todos. Héctor, una consulta. ¿Cuán fácil es quitar a alguien de tu base de datos usando estas herramientas que nos comentas? Una de las gracias que tiene HubSpot justamente es que es bastante fácil. Tú cuando generas este centro de preferencias que hablaba Eduardo y Alejandro, si la persona quiere desinscribirse completamente de toda tu información, y a nosotros nos pasa como Zebra, la persona se desinscribe y yo no puedo, tengo que hacer un paso extra para poder enviarle nuevamente información. ¿Qué nos pasa? Tenemos leads que trabajaron, yo por suerte tengo el CRM hace 9 años, por lo tanto tengo personas que tengo el historial y esas personas me escriben y me llenan un formulario nuevamente. Ahí pasa a activarse nuevamente que hay una intención de la persona que ser contactada. Pero antiguamente yo no podía ir a escribirle porque él había pedido salirse de todas las comunicaciones por parte de nosotros como Zebra. Si yo utilizo la herramienta, la configuro correctamente, el usuario es el que va a tener esa opción de activar, desactivar que te envíen información y es bastante fácil de implementar. Y yo, por ejemplo, tengo empresas, tengo incluso clientes que están marcados que no quieren que le llegue ninguna información de marketing y si yo quiero enviarle un correo desde la herramienta o quiero llamarlo, tengo que hacer un doble check de que hay un interés legítimo para poder llamarlo, para escribirle ese correo, porque quiero responderle ese correo porque el cliente me lo pidió, pero la herramienta me está advirtiendo que esa persona pidió que no le llegara ninguna información de marketing. Por lo tanto, está bloqueado a no ser que efectivamente yo quiera enviarle algo porque me lo está pidiendo. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿Se podrá seguir haciendo remarketing o campañas de audiencias similares con la nueva ley? Se podrá, y justamente la gracia de tener una herramienta como Google Tag Manager que lo mostramos, es que los datos se anonimizan. Entonces son anónimos. Entonces yo no estoy diciendo que Eduardo Anguita hizo esto, voy a hacer esto otro, sino que hay personas que hicieron este comportamiento y hay personas que, dado ese comportamiento, voy a hacer este tipo de campañas. Pero no estoy haciéndolo sobre el comportamiento de una persona en particular, sino que de personas que se están comportando de cierta manera y personas que están haciendo y quiero lograr este objetivo, pero no entendiendo quién es la persona, no entregando la información que esa persona en particular hizo este flujo. ¿Por qué? Porque Google está cumpliendo la normativa a través de su Tag Manager. Vale, perfecto. Y la última pregunta, que es de alguien de marketing, nos dice, ¿cómo afectará esta ley el uso del CRM o plataformas como HubSpot para segmentación y nurturing? Justamente la herramienta te va a ayudar a eso. ¿Por qué? Voy a tener clarísimo qué personas están dando el consentimiento para este tipo de información. Y yo con una herramienta como HubSpot puedo crear más segmentos o listas. Entonces, en vez de muchas empresas antiguamente usaban Excel y tienen un montón de Excel dando vueltas, acá ese Excel se pierde, le roban el computador, perdiste la información, no tienes control sobre eso. Al tener los datos sobre HubSpot, pasan dos cosas. Uno, puedes configurar quién puede ver esos datos, quién puede editar esos datos, quién puede contactar a esos contactos y quién puede descargar esa información. Entonces puedes
quitar todos los permisos para que solamente puedas trabajar sobre esa información, pero no visualizarla, no editarla, no descargarla, para tener un mayor control, primero de parte de tu equipo. Y lo segundo es que voy a poder segmentar de mejor manera. Voy a poder, una persona que está interesada en las novedades de la empresa, en el newsletter de la empresa, puedo ir segmentándole, oye, este newsletter que es mensual, quiero recibirlo, no quiero recibirlo. Esta información respecto a eventos presenciales, ¿me interesa, no me interesa? La información respecto a este tópico, ¿me interesa o no me interesa? Entonces puedo tener muchos más segmentos sobre el cual la persona puede estar interesada. Antiguamente, ¿qué hacían las empresas? Compraban una base de datos y le mandaban la misma información a todo el mundo. Y eso se convierte en spam y la gente no revisa ese contenido. Pero si tú tienes bien segmentadas las personas, les vas a mandar el contenido que le importa a esa persona porque te dio el consentimiento para que le escribas acerca de ese tópico. Por lo tanto, va a entregar una información que la persona probablemente le va a interesar, va a abrir ese correo y va a tener mayor contacto, va a tener una mayor eficiencia contigo. Obviamente uno diría, oye, las métricas afectaron. Hoy en día visualizan menos correos electrónicos porque voy a mandar menos correos electrónicos, pero voy a tener menos rebote y las personas que les voy a mandar un correo electrónico son personas que realmente van a estar interesadas. Por lo tanto, mi probabilidad de lograr mi objetivo de marketing o de venta va a ser aún mejor porque voy a llegar a las personas que realmente están interesadas y realmente quieren que yo les comparta o les entregue esa información. Muchas gracias. ¿Preguntas de acá? ¿No? Para la cámara. Permiso, ponemos adelante. Que la charla que dimos hoy, a las personas que estén interesadas en que vayamos a las empresas a dar esa charla más personalizada, con más tiempo y más enfocada a ellos, nosotros la hacemos con Eduardo y contigo, digamos, gratis, para que ellos puedan tener esa facilidad también en el caso de que quieran profundizar más estos temas. ¿Sí? Exacto. Invitamos a Eduardo también acá arriba para ir finalizando y darle las gracias a todos. Cumplimos perfectamente la hora de nuestro webinar. El primero, como les comenté, era un piloto. Salió la idea, se ejecutó, hubo mucho más interés del que nosotros esperábamos, así que vamos a ir llenando de contenido leyprotecciondatos.cl, vamos a ir sumando cursos, vamos a ir sumando artículos de blog, vamos a ir sumando información, si es que tenemos su consentimiento para enviarle la información, para educar más sobre este tema y que lleguemos todos bien preparados a la implementación de la ley y la entrada en vigencia de la ley el 1 de diciembre del 2026. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo mes en este mismo canal.